Les decía yo al principio del programa que hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Increíble las estadísticas en México y las podremos corroborar con nuestros invitados, pero decíamos que cada 36 horas en México muere una mujer víctima de la violencia de género. Nos encontramos en el lugar número 16 de 115 naciones con mayor índice de violencia. 7 de cada 10 mujeres son agredidas y lo peor de todo es que es por sus parejas, por quienes dicen amarlas. Y bueno, de los niños, otro tanto. Y el día de hoy invitamos a la gente de Juconi. Está Joana Serra, que es coach y es cofundador y miembro del consejo de Juconi. Está Jorge Villar, que es director educativo terapéutico, que lleva trabajando 8 años en Juconi con niños y mujeres que han padecido de violencia. Está Ingrid Tapia, que es ya como parte del inmobiliario de este programa. Gran institución. Gran abogada, y gran promotora de los derechos de la mujer. Y de los niños. Y de los niños. Y Miriam Rendón, que fue una de nuestros testimonios en la edición del mes de mayo pasado en Bebemundo, que sufrió de abuso, por un familiar y que viene a compartir su testimonio con nosotros. Entonces, hijo, es un tema tan extenso que no sé ni por dónde comenzar. Joana y Jorge, el impacto que tiene, para empezar, diferentes tipos de violencia, que aunque lo hemos dicho 600 veces, me parece súper importante, porque siempre creemos que violencia es cuando traes un ojo morado, ¿no? O cuando traes una herida en el cuerpo. Y hay muchos otros tipos de violencia a las cuales son sujetos los niños y las mujeres en México. Puede ser la violencia psicológica, la emocional, la económica, etcétera, etcétera. Y creemos que como no se ve, como no hay sangre y como no hay un hematoma, ¿no? Es menos grave. En Juconi hemos descubierto una séptima cara de un cubo que tiene 6. Si me vas a reprobar, vas a decir, los cubos tienen 6 caras. Bueno, en Juconi hemos descubierto una séptima cara, que es la cara precisamente de la que estás hablando, del silencio. Y es este silencio violento que aniquila a las familias. Es cuando le preguntas a una madre, oiga, su marido le pega a usted, y dice nada más lo necesario. O cuando le preguntas a una mamá, usted le pega a sus hijos, y la mamá dice, pues nada más cuando se lo merecen. Entonces ya ahí está muy arraigada la violencia, es muy silenciosa, casi no se ve porque no hay un moretón muy a la vista. Pero, y súper justificada. Sí, justificada, muy arraigada. Sí, porque en orden, perdón la interrupción, en orden, lo primero que tenemos que reconocer es que la violencia es prima facie de orden cultural, ¿no? Existe, por ejemplo, en nuestras autoridades, que es muy lamentable, ¿no? Nuestra clase política, que es de azuquitar, la creencia que la violencia está relacionada con la pobreza. Y eso es falso. Sí. Países mucho más pobres que nosotros, que Estados Unidos o que Suiza, países en la India y China, tienen mucho menores índices de violencia. La violencia es básicamente, es un tema complejo y concurren desde el aspecto perdón, político, emocional, económico, desde luego muchos factores. Pero el primero que incide es de orden cultural, la creencia que tienen determinados agentes de que la integridad de las personas, sus sentimientos, su pensamiento, su cuerpo, no existe. Claro. A ver, pero tú que te sientas literalmente a hablar con las mujeres y los niños, Sí. ¿cuáles son las historias que te cuentan? O sea, ¿cuáles son los argumentos que te dan, los discursos internos, sobre todo de las mujeres, para justificar o para explicar la violencia que viven? Las mujeres han adoptado tanto la violencia que sufren o que viven, que ya la han hecho suya. Y a veces, por ejemplo, escuchas estos diálogos de que una mamá, sí, dice, yo soy mala, soy muy mala como mamá. Entonces, una de las temas importantes que nosotros nos focalizamos es separar esta parte del cuerpo de la mamá. La mamá no es mala, ¿verdad? Las acciones que está emprendiendo son las malas. Y validamos el sentimiento diciendo, señora, usted ha pegado a su hijo, sentimos que está muy preocupada porque ha pegado a su hijo, pero esto no la convierte en un ser maligno. Sí. Entonces... Casi. No, yo tengo un hermano que de broma, en paz descanse, mi hermano José Manuel, que decía, madre solo hay una, por suerte. Por suerte ya también se pueden curar esas voces, sí, es cierto. Pero, ¿y entonces? Y entonces nosotros modelamos
como terapeutas, una nueva relación. Porque una mamá que nos cuenta una historia de violencia, por ejemplo, de abandono, ella abandona a sus hijos, ha sufrido también abandono. Sí, claro. Entonces, tiene que experimentar un poco, a través de la relación con el terapeuta o con la terapeuta, esta relación de no abandono. Entonces, casi los terapeutas a veces nos convertimos en la mamá o el papá que va a comprender la historia terrible que nos tiene que contar la mamá. Pero decías antes de irnos a corte que es un tema intergeneracional. Exacto. Sí. Es un tema intergeneracional, es decir, a veces hacemos una dinámica con las familias, mostramos un genograma que es poner a toda su familia y después qué pasó en las generaciones anteriores, y encontramos patrones muy definidos, ¿no? Por ejemplo, las historias del abandono, cómo ellas fueron, sus abuelas fueron golpeadas, abandonadas, ¿Me puedes dar un ejemplo de una mujer, por ejemplo, que bueno, su primer hijo es producto de una violación, su segundo embarazo quizá de una noche con un borracho que es otro hombre, y luego tú quieres preguntar cómo puede ser esa mamá una buena mamá, si desde el embarazo ha sufrido, ese niño ha crecido con ese grado de violación. Entonces, qué sorprendente será que esa mamá no puede ver los ojos de sus hijos. Claro. Y cómo podemos trabajar cuando hoy en día sabemos que las experiencias emocionales que vivimos en los primeros 5 años nos va a afectar para el resto de nuestra vida. Si tú no tienes una mamá que te puede acompañar con una relación de cariño, de una relación muy mamá-bebé, ese va a tener un daño que te va a quedar marcado el resto de tu vida, a nivel del desarrollo cerebral, y eso es algo que tenemos que entender hoy en día. Pero al final del día, lo que yo creo, los abogados ya ves que estamos muy separados y muy disociados de la parte psicológica y todo este rollo, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que un consejo que vale oro para todas las personas que nos pueden estar haciendo el favor de escuchar es bien sencillo. Uno tiende a repetir lo que vio y lo que experimentó. Incluso el poder, ya lo habíamos platicado alguna vez, se ejerce como lo adquiriste, ¿no? Adquiriste el poder dando el cuerpecito y a golpe, ejerce el poder pidiendo el cuerpo y a golpes, etcétera. Todos tenemos que hacer un esfuerzo humano, todos. Estamos obligados a hacer un esfuerzo humano por reconocer que nuestros hijos y nuestras parejas no tienen por qué pagar la factura de lo que nos hicieron nuestros padres, nuestros abuelos u otros. Claro. En esta vida, parte de la responsabilidad que uno asume frente a los demás, por una cuestión de miedo o por una cuestión de culpa, es nunca cobrarle la factura a quien no te la hizo. Claro. Si tu mamá te pegaba y tu papá te pegaban de niños, en todo caso, mira, yo te sugiero que perdones a tu jefe y a tu papá, ¿no? Que vayas a terapia con ese propósito. Pero si no puedes perdonar a tu papá y a tu mamá porque te pegaban, entonces, pues ve y reclámale a tu mamá y a tu papá, pero no le puedes pegar a tus hijos sobre pretexto que tu mamá y tu papá te pegaban. Claro. ¿No? Lo que pasa es que lo triste es que la mente y las emociones son tan complejas y estamos de repente tan torcidos, como dice un follower en Twitter, hay 2 tipos de personas, los que están enfermos y los que van a terapia. Claro, claro, es que eso es correcto. Es que eso es correcto, uno está obligado a ir a terapia. Hay 2 dichos más que quiero compartir el día de hoy. El que no repara, repite. Sí. Y por eso dices, ¿no? Sí. La cadena se va repitiendo y repitiendo, y muy probablemente alguien que fue abusado será un abusador, porque como dicen en inglés, hurt people. O sea, la gente lastimada lastima gente, ¿no? Y eso es seguramente parte de la cadena. Y